Muy buenas noches, estimados estudiantes. Gracias por estar conectados a la hora indicada para iniciar la clase del día de hoy de criminología. Tenemos 32 personas conectadas, hace falta la mitad de los compañeros. Vamos a dar unos minutos más para que se puedan unir. Sin embargo, aprovecho esta oportunidad para pedirles, por favor, dos cosas. Número uno, cuando realicen sus laboratorios o sus exámenes, anoten su nombre completo y de preferencia, solo si pudieran, de preferencia. Primero los nombres, luego los apellidos y con letra inicial mayúscula. Pero si no fuera posible, algunos lo escriben con mayúscula, pues bueno, está bien. Hay algunos que anteponen sus apellidos a los nombres, está bien. Pero sí, les pido por favor que anoten su nombre completo, porque es muy difícil poderlos localizar si no coloca su nombre completo, solo con un nombre, un apellido. Y otro tema, también tengan mucho cuidado, coloquen bien o consignen bien su número de carnet. Hay algunos compañeros que no lo están haciendo de forma correcta. Y el siguiente favor o petición que tengo a bien realizarles el día de hoy, sigamos las instrucciones. Por favor, enciendan su cámara para las clases. Ustedes saben que aquí tratamos de realizar la clase como nos instruyen, 1 hora de clase a lo que venimos, no nos desviamos del tema, pero sí solicito el apoyo y la comprensión de todos. Bueno, eso es lo que tengo a bien informar. También otra cosa que me llamó la atención, que hubieron algunos compañeros que no realizaron el primer laboratorio y el segundo sí. Y también viceversa, algunas personas que solo hicieron el primer laboratorio y el segundo no, son como 3 personas de cada uno de estos grupos. Así que traten de realizarlos, son sus 25 puntos de zona los que están en juego, no es solo por salir de paso ni es un requisito, son puntos que están de por medio. Se los dejo, ¿verdad? Ahí en el tintero para que ustedes lo analicen y lo ponen a anotar. Bueno, gracias por seguir instrucciones, compañeros. Ya vamos a dar inicio. ¿Qué tal les pareció la clase el día lunes? Y el laboratorio fue más breve, fueron menos preguntas, pero a la vez más conciso. En sí el tema era más concreto, entonces por esa razón hicimos las preguntas básicas, como es de costumbre. Vamos a iniciar haciendo un breve repaso, breve recordatorio, y qué mejor forma que revisando el laboratorio que ustedes tuvieron a bien llenar. ¿Por qué razón? Porque las personas que tengan dudas o que hayan interpretado o entendido de forma errónea la pregunta, pues hoy van a resolver esas dudas y va a quedar claro. Además de eso, que sirve para incrementar esos conocimientos que vamos adquiriendo en este curso, sirve para su primer examen parcial, para que no vuelvan a cometer el mismo error o equivocación. Bueno, voy a compartir pantalla. Tengo bien la estadística o datos generales del laboratorio que les pasé. Solamente alguien que me haga favor de confirmar que puedan ver el laboratorio número 2, por favor. Licenciado. Sí, gracias. Bueno, vamos a iniciar con un pequeño repaso, sobre todo resolviendo dudas. Otro tema importante que me pude dar cuenta es que hubieron más preguntas erróneas en este segundo laboratorio que en el primero. Y ustedes lo van a ver con las estadísticas, es decir, que hay más compañeros que tuvieron la respuesta incorrecta. Así que los invito, sobre todo a quienes se equivocaron, que presten atención a este repaso para que queden correctos estos temas. Bueno, empecemos pues, son 12 preguntas. La primera de ellas, las características de las ciencias es que poseen un conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente puede ser sometido a prueba o
o a experimentación y que nos va a dar un resultado correcto o erróneo, verdadero o falso. Pues es verdadero, porque en sí son todas las características y la definición de una ciencia. Sin embargo, hubieron 12 personas que lo tuvieron de forma errónea. Solo ahí para que no se nos atrase la compañera, la vamos a admitir. Siguiente pregunta. Las ciencias se dividen en dos grandes categorías: las ciencias formales o ideales, como la criminología, y las ciencias materiales o empíricas, como la matemática y la lógica. La respuesta correcta es que es falso, porque los conceptos, o los ejemplos, mejor dicho, de los conceptos están cambiados. Las ciencias formales o ideales son como la matemática y la lógica. ¿Se recuerdan? Yo les expliqué que estos nos dan resultados claros, que no están sometidos a constante verificación, porque el resultado siempre va a ser el mismo. Por el contrario, las ciencias fácticas, es decir, que están sujetos a la realidad y al constante experimento, eso significa empírico, un conocimiento que está sometido a la experimentación. El claro ejemplo de estas ciencias es la criminología, la cual es constante y variante. Y esos van a ser los últimos temas que vamos a ver para el examen final, y ahí es donde ustedes van a comprender de mejor forma por qué me refiero que la criminología está en constante evolución. Entonces, ojo, las personas que la colocaron como verdadera, ya saben por qué el enunciado era falso. Siguiente pregunta. Al ser la criminología una ciencia empírica e interdisciplinaria, utiliza el método científico de la observación y la experimentación. Completamente falso, verdadero. Aquí no está objeto de duda. Al contrario, el día lunes estuvimos analizando y explicando desde varios puntos de vista por qué utiliza el método científico y principalmente las técnicas de la observación y la experimentación. Aquí no hay lugar a dudas. Etimológicamente, el vocablo o la palabra metodología se deriva del vocablo griego métodos, que significa método, y logos, tratado o estudio, es decir, la ciencia del método y de la sistematización científica. Verdadero. Aquí no hay también tela de juicio, en el sentido que etimológicamente a esto se refiere la palabra metodología, y en la práctica pues ya vimos que se integra de varios elementos que comparten esta característica, que es la sistematización científica. Entendiendo la sistematización como el arte o la característica de organizar y ordenar todos esos conocimientos. Eso significa sistematizar. Siguiente pregunta. Al indicar o al referirnos a que la criminología es una ciencia interdisciplinaria, es porque estamos afirmando que no tiene relación con otras disciplinas o ciencias, sino que subsiste por sí sola, es decir, es autónoma. Completamente falso. Yo les expliqué, incluso les aclaré que interdisciplina significa eso, tener amplia relación y complemento o apoyo de otras ciencias. Hoy vamos a analizar cuáles son esas ciencias. Aquí tenemos preguntas de respuesta múltiple, es decir, que el concepto ya no se refiere a que si está bien estructurado y por ende es verdadero o es falso, sino que dentro de varias opciones tenemos la respuesta correcta. El concepto es o la definición es el siguiente. Significa examinar atentamente, siguiendo la secuencia normal psicológica. Significa percibir, entender, comprender, asimilar y retener, para posteriormente recordar y reproducir ese conocimiento o ese fenómeno. ¿A qué técnica nos estamos refiriendo? A la observación. La mayoría obtuvo la respuesta correcta. Por otra parte, esta definición nos indica que es probar y examinar prácticamente las virtudes y propiedades de un fenómeno, de una cosa, para luego reproducir este hecho, este fenómeno, tratando de controlar sus variables. Es decir, en otras palabras, es someterlo a constante prueba o a constante práctica, puesta en práctica de determinado hecho. Esto se le conoce como experimentación. O experimentar es algo empírico, eso se refiere. Entonces ahí tenemos el concepto correcto.
Vamos con los niveles de interpretación, que también nos detuvimos un poquito el día lunes para explicar este tema, pero a mi criterio quedó muy bien explicado. Prueba de ello es que en esta respuesta en esta pregunta, perdón, la mayoría obtuvo la respuesta correcta. Existen 3 distintos niveles de interpretación criminológica. ¿En qué niveles? Donde se analiza al autor de la conducta antisocial y el método que utiliza es el método clínico. Pues entonces, como estamos analizando al autor o individuo, es el nivel individual. Recuérdense, la persona. Por el contrario, si analizamos el nivel de interpretación conductual, estamos analizando la conducta. El método que se utiliza es la criminalística. Y por último, si nos estamos refiriendo a un nivel de interpretación general en donde estamos analizando la criminalidad en determinado tiempo y lugar establecido o específico, nos referimos a la interpretación general, cuyo método de investigación es el de la estadística. Y incluso dimos ejemplos, ¿verdad? Así que espero que haya quedado claro este tema. Siguiente concepto. Consiste en la recopilación, organización, presentación, análisis e interpretación de los datos obtenidos y constituye una importante herramienta de trabajo criminológico. Entonces, recopilar, presentar y organizar estos datos es tarea de la estadística. Ese es el concepto correcto. Nos quedan 2 preguntas. Algunas de las muchas técnicas de investigación que se utilizan en la criminología son los medios antropológicos, psicológicos, médicos, sociológicos, criminalístico, documental y clínico. Verdadero. ¿Se recuerdan? El último tema que analizamos en la clase anterior se refería a las técnicas de investigación. Nos quedan 2 preguntas. Solo vamos a darle la bienvenida a los compañeros que se acaban de unir, Luis y Eddie Fuentes. Es el medio o técnica de investigación en la cual se realizan entrevistas, test, encuestas y preguntas estructuradas o semiabiertas. Es el método psicológico y les puse varios ejemplos de ellos porque lo que se trata de analizar son las vivencias o recuerdos que se tienen y las consecuencias o traumas que causa el mismo. Finalmente, nuestra última pregunta de laboratorio era: es el medio o técnica de investigación en la cual se realizan estudios tanto en el lugar de hechos como en el laboratorio. Esta definición pertenece al concepto criminalístico y espero que ya lo hayan puesto en práctica en la primera clase cuando están analizando medicina forense. Ahí prácticamente en ese tema lo que se busca es analizar la criminalística y las herramientas que la componen. Principalmente, bueno, a mí cuando me toca dar ese curso empiezo por la parte teórica y luego por la criminalística de laboratorio y después nos vamos a la criminalística de campo o la famosa escena del crimen. Bueno, compañeros, ¿alguna duda con respecto al tema anterior? Recuérdense que aquí tema visto es tema que ya está aprobado y que quede claro, o que queda claro en teoría, para efectos de examen y para efectos también de conocimiento. Ustedes me dirán. Si no, empezamos con la clase de hoy. Pues, la clase de hoy les va a gustar porque son temas que ustedes dominan, que ya han estudiado en los cursos de Derecho Penal 1, 2 y 3 y en Derecho Procesal Penal 1 y 2, porque nos vamos a referir a las ciencias jurídicas. Entonces, por eso les digo que este tema lo van a dominar más, y se van a sentir más familiarizados y no tanto un tema nuevo como en los anteriores. Sí se ve el texto, ¿verdad, compañeros? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, ¿han escuchado en alguna ocasión, le vamos a preguntar a Mauricio, el término enciclopedia de las ciencias penales, sobre todo cuando uno está estudiando Derecho Penal 1
empieza por la parte teórica y les tienen que enseñar sí o sí este tema. Mauricio, ¿se recuerda de la Enciclopedia de las Ciencias Penales? Buenas noches, licenciado. No, no me recuerdo. Muy sincero, Mauricio, vaya, gracias. ¿Nos hace favor de leer cuál es la definición de la ciencia, de la Enciclopedia de las Ciencias Penales? Se le denomina Enciclopedia de las Ciencias Penales al conjunto de ciencias que se dedican al estudio del delito, del delincuente, de las penas y las medidas de seguridad desde distintos puntos de vista. Desde distintos puntos de vista o enfoque. Es decir, que siempre vamos a estudiar al delincuente, las penas y las medidas de seguridad, pero utilizando diferentes ciencias o disciplinas. A eso se refiere de distintos puntos de vista o distintos enfoques. Lanzo una pregunta abierta al foro. ¿Alguno de ustedes se recuerda de este concepto o se recuerda que le hayan enseñado alguna otra característica de la Enciclopedia de las Ciencias Penales? Derecho Penal 1, tercer semestre. No, vamos a ver, en el tercer semestre es que ya se ve Derecho Penal 1. Bueno, entonces les comparto esta definición para que la tomen en cuenta. Es analizar el delito, el delincuente y las penas desde distintos puntos de vista y para lo cual vamos a utilizar varias disciplinas. Bueno, las ciencias penales o la enciclopedia de las ciencias penales se dividen en dos grandes grupos, o dos grandes ramas, las ciencias empíricas y las ciencias normativas. Glenda Maribel, me hace favor de darle lectura a qué son las ciencias empíricas o cuáles son las principales. Sí, buenas noches, licenciado. Encontramos dos, que es la criminología y la política criminal. La criminología se refiere al estudio de las determinaciones o causas de conductas antisocial, crimen y el sujeto que las conduce criminal. Y las políticas criminales es aquel conjunto de estrategias para represión, prevención y tratamiento de las consecuencias del crimen. Gracias. ¿Por qué la criminología y la política criminal forman parte de las ciencias empíricas? Ya vimos qué significa la experimentación o lo empírico, porque someten o ponen en práctica constante el fenómeno criminal. Sirve para conocer, en el caso de la criminología, las causas del crimen y en el caso de la política criminal para prevenir esas consecuencias. Por otra parte, y este es un tema que están más familiarizados ustedes, que ya todos dominan, y si no lo dominan, pues vayan a sacar los cuadernos y libros de Derecho Penal 1, porque es un tema que lo vamos a tratar todo el día de hoy, son las ciencias normativas. Le vamos a pedir favor a Jocelyn Ábalos que le dé lectura a las ciencias que integran la parte o la rama de la Enciclopedia de las Ciencias Penales, que son las ciencias normativas. Buenas noches, licenciado. Tenemos en el inciso A, Derecho Penal, dice que comprende el conjunto de normas jurídicas, principios, doctrinas e instituciones que regulan las conductas consideradas ilícitas, delitos y faltas, y las sanciones a imponer por la realización de las mismas, penas y medidas de seguridad. Inciso B, Derecho Procesal Penal. Es el conjunto de normas jurídicas que regula el desarrollo y eficacia del proceso penal como mecanismo estatal para determinar si una persona es responsable o no de la comisión de un delito y, en su caso, la pena correspondiente. Inciso C. Derecho penitenciario. Estudia la forma de la aplicación, ejecución, redención y cumplimiento de las penas impuestas. Licenciado, disculpe, creo que no tiene activado su micrófono. Perdón. Lo había apagado para que se escuchara mejor y no hubiera eco. Les decía que las ciencias normativas son ciencias que estamos familiarizadas con ellas porque los hemos estudiado en el desarrollo de la carrera, pero analicemos las características principales de cada una y después les voy a hacer unas preguntas bastante sencillas. Primero, derecho penal. Trata de analizar las conductas que el legislador ha considerado como ilícitas y cuáles son esas conductas, cómo los conocemos
comúnmente como delitos y faltas, ¿verdad? Los delitos, las conductas ilícitas de mayor trascendencia y las faltas pues de menor trascendencia o peligrosidad. Y no basta con saber qué tipo de conductas están prohibidas, sino que también el derecho penal analiza la sanción que se le van a imponer por haber cometido las mismas. Es decir, las penas y las medidas de seguridad. Entonces, si hablamos de clases de penas, hay penas principales y accesorias. Las principales, la pena de muerte, aunque no está, a pesar de que está vigente, no tiene aplicabilidad, la pena de prisión, que es la principal, pena de multa y el arresto. Y las penas accesorias, pues, ya ustedes se recordarán, tenemos publicación de la sentencia, expulsión del territorio de extranjeros, decomiso de objetos provenientes del delito, etc. Por otra parte, el derecho procesal penal es ese conjunto de normas jurídicas que nos establecen un procedimiento, una serie de etapas o de formalismos que se deben de cumplir para determinar al final, mediante una sentencia, si la persona es culpable o es inocente de los hechos que se le acusan. Y principalmente, o finalmente, el derecho penitenciario, una vez impuesta una pena a través de un proceso penal, se necesita o se debe cumplir. Entonces, el derecho penitenciario nos explica la forma en que se va a ejecutar, el lugar y las condiciones en las que se va a cumplir. Aquí vienen las preguntas que les voy a hacer, bastante sencillas. Díganme cuál es el cuerpo legal principal que regula el derecho penal. ¿O cuál es la ley principal? Esas son fáciles, esas preguntas sí son fáciles. ¿El Código Penal, licenciado? Muy bien, Élica Cardona fue la que me contestó, muy bien, el Código Penal. Adicionalmente, pues tenemos leyes penales especiales. A ver, ¿quién me menciona 3 leyes penales especiales que también regula delitos y penas? Pregunta fácil, eso está fácil. Licenciado. Ley contra la La ley de... Escuchamos, ¿ah? Perdón, la ley de portación de armas, la ley de femicidio y si no estoy mal, también la ley esta de... que se me fue la que tiene que ver con la deportación de drogas, o sea, la de drogas y... Anarcoactividad. Solo para aclarar, la primera ley a que usted se refiere, el nombre completo, se llama Ley de Armas y Municiones, ese es el nombre correcto. La ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, está bien. Y la última se llama Ley contra la Narcoactividad, no hay portación de drogas, cualquier estupefaciente es penado. Pero tenemos muchas más. A ver, alguien más que me comente, 2 leyes más. Hay como 10, pero solo 2. Muy bien, la ley forestal contiene muy bien, gracias, Gerardo. Usted sí se fue una de las más difíciles. Pero bien, muy bien. Esas son leyes penales especiales que contiene el derecho penal. Otra pregunta fácil. ¿Cuál es el principal cuerpo legal que regula el derecho procesal penal? ¿El Código Procesal Penal? El Código Procesal Penal, licenciado. Muy bien, así es, Linda, así es, Jocelyn, están en lo correcto. El Código Procesal Penal contiene esos procedimientos, esos formalismos que se deben de cumplir desde que se individualiza un sindicado hasta que en sentencia se le condena, e incluso ni la sentencia en primera instancia finaliza el proceso penal, porque para eso existen los medios de impugnación. Pero bueno, no vamos a entrar en materia. Y la última pregunta, esta es un poquito más difícil, y vamos a subir de nivel. ¿Cuál es la ley que regula el derecho penitenciario en Guatemala? ¿Qué ley nos establece cómo vamos a cumplir las penas? 3 palabras tiene esa ley. Bueno, 4 sería si utilizamos ahí el artículo del... Es una ley. Licenciado, buenas noches. Diego. Licenciado. Es la ley del régimen penitenciario.
Muy bien, ley del régimen penitenciario. Ahí nos establece los lugares de cumplimiento de la pena, las formas, mecanismos, bajo qué circunstancias van a hacerse acreedor a algún tipo de reducción de la pena, etc. Entonces, como les dije en un inicio, con las ciencias normativas estamos más familiarizados porque eso es lo que estudiamos durante la carrera, lo que nos bombardean todos los semestres son leyes, ¿verdad? Y como abogados tenemos que conocer estas leyes. Pero con las ciencias empíricas no tenemos tanta familiaridad, pero para eso existen este tipo de cursos. Pues bien, partiendo de estas dos grandes ramas de las ciencias penales, hoy vamos a estudiar las ciencias criminológicas, dentro de ellas la criminología y de qué ciencias se auxilian, las ciencias jurídicas, que ya dimos ahí pinceladas, o ciencias normativas, y finalmente las ciencias médicas. Estos tres cuerpos o grupos de ciencias son las que auxilian a la criminología en su función o desarrollo. Vamos a dar inicio, habiendo ya explicado qué vamos a entender por ciencias criminológicas. Gerardo Paul, ¿me podría ayudar a darle lectura a la definición de ciencias criminológicas, por favor? La finalidad de las ciencias criminológicas es explicar el fenómeno criminal, pero desde una ciencia en específico. Bueno, lo importante de esta definición, compañeros, es que son ciencias autónomas que tienen su propio rasgo y campo de aplicación, pero en el momento en que se integran a un todo, que es la criminología, se adquieren esa categoría de ciencias criminológicas. Muy bien. Jenny Patricia, ¿le puede dar usted lectura a la primer ciencia que vamos a analizar esta noche? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Antropología criminológica. Si la antropología es la ciencia del conocimiento del hombre, la antropología criminológica es el estudio de las características físicas y mentales del hombre criminal, como autor de la conducta desviada, del hecho antisocial y de la criminalidad. Muchas gracias. Analizando esta definición, los elementos o puntos a resaltar es que es la ciencia encargada de analizar las características físicas y mentales. Sobre todo yo me quedaría con las físicas, porque las propiamente características mentales pues ya son otras ciencias las que lo abordan. Pero recuérdense, antropología es la ciencia del estudio del hombre. Y si le agregamos el término criminológico es porque vamos a analizar las características físicas del hombre criminal. ¿Qué lo identifica o caracteriza al hombre criminal? Sobre todo cuando veamos las escuelas del derecho nos vamos a dar cuenta que la escuela positivista únicamente creía en que se podía identificar a un sujeto criminal o a un criminal por el simple hecho de los rasgos físicos que él tenía. Pero afortunadamente para nosotros esas teorías e ideas en la actualidad pues ya no se aplican, están pasadas de moda. Stephanie Briselli, ¿qué es la biología criminológica? Buenas noches, licenciado. Le leo la definición. Por favor. Estudia biología criminológica. Estudia el mundo de conducta antisocial como un ser vivo, desde sus antecedentes genéticos hasta sus procesos anatomofisiológicos. Estudia también la influencia de los fenómenos biológicos
en la criminalidad y la participación de los factores biológicos en el crimen. Muchas gracias. La parte que nos interesa es que analiza o estudia al hombre de conducta antisocial, es decir, al sujeto criminal, pero como un ser vivo, desde sus antecedentes genéticos. Eso, con esa parte nos quedamos. Recuerden que todo ser vivo pues, está compuesto de tejidos, órganos, sistemas, aparatos, pero el común denominador de ellos pues, son las células que lo integran y cada célula tiene el material genético propiamente. Entonces, si especificamos o nos adentramos en esta rama, pues vamos a analizar esos antecedentes genéticos de cada uno. Sergio Garavito, buenas noches. También vamos a estudiar la psicología criminológica. ¿Qué estudia esta ciencia? Buenas noches, Lick. Psicología criminológica es el estudio de la mente del sujeto criminal. Se extiende hacia el estudio de la conducta criminal y de los factores psicológicos que influyen en la criminalidad, sean estos individuales o colectivos. Muchas gracias. La primera ciencia que analizamos hoy es la antropología criminológica, que analiza las características físicas del individuo o sujeto antisocial. Por el contrario, la psicología criminológica va a analizar las características mentales o la psiquis del sujeto criminal. He ahí la diferencia. Entonces, psicología criminológica, la mente del sujeto criminal y los motivos que lo llevaron o encaminaron a delinquir. También tenemos la sociología criminológica. Rosy Angelice Ken, ¿le puede dar usted lectura a la definición, por favor? Esta materia estudia el acontecer criminal como fenómeno que se da en la colectividad, tanto en sus causas y efectos como en sus formas, desarrollo, efectos y relaciones con otros hechos y conductas que se dan en sociedad. Muchas gracias. Recordemos, sociología estudia la colectividad humana, específicamente un extracto de esta colectividad en específico, es decir, una sociedad, una comunidad propiamente. Entonces, desde el punto de vista criminológico, estudia el fenómeno criminal dentro de un espacio determinado. Y pues los ejemplos que poníamos en las clases anteriores. Gracias. Sigamos con las siguientes ciencias criminológicas, que son 3 nada más las que nos quedan. Vámonos en orden. Ronnie Armando, buenas noches. Dele lectura a la definición de criminalística, por favor. Muy bien, Lick. Criminalística. No confundir a la criminología, que es la ciencia, con la criminalística, que es la herramienta para determinar el crimen. Es el conjunto de procedimientos aplicables a la búsqueda, descubrimiento y verificación de verificación científica del hecho aparentemente delictuoso, así como la verificación científica del hecho aparentemente delictuoso y del presunto actor de este. Muchas gracias. Aquí pues tenemos claro el concepto que les he estado inculcando en las 2 clases anteriores, de no confundir la criminología, que es la ciencia del todo, que engloba todas las ciencias penales, con la criminalística, que es una área o herramienta de la que se sirve esta. En este sentido, entonces, la criminalística nos sirve para determinar o establecer si el hecho que estamos investigando constituye delito o no, y si el sujeto acusado es el responsable o no del mismo. Si ustedes me preguntaran, deme ejemplos de algunas herramientas o medios de investigación en la práctica que implican criminalística, yo les dijera, el levantamiento de cadáver, la autopsia, el embalaje de los vestigios del delito o la escena del crimen, los peritajes cualquiera que sea el tipo, genético, médico, psicológico, psiquiátrico,
O incluso si nos vamos ya de un tipo de un delito cometido con arma de fuego, el peritaje balístico, todo ello es o forma parte de la criminalística. Entonces, yo creo que de esta forma ya queda más claro ejemplo, o cómo se lleva a cabo, o ejemplos de la criminalística como tal, de la actividad. Entonces, la criminalística es la puesta en práctica, las manos a la obra, como se dice, ¿verdad? Ponerse los guantes y entrar de lleno a analizar un delito. Por el contrario, la criminología es lo que estamos haciendo nosotros, ya lo estamos analizando desde otro ámbito, para conocer esas causas del delito. Rodrigo Mazat, buenas noches. Así también tenemos la victimología, que sobre todo en los últimos años ha cobrado mayor fuerza, han habido reformas al Código Procesal Penal, que anteriormente el sujeto principal, el actor estelar, el protagonista del proceso penal era el acusado o el sindicado. Sin acusado no había proceso penal. Y continúa teniendo ese rol protagónico. Sin embargo, con las reformas del Código Procesal Penal, se le está dando la misma categoría a la víctima como un sujeto de derechos. Entonces, la ciencia que estudia a la víctima es la victimología. Rodrigo, hoy sí le escuchamos. Rodrigo Mazat. Yo creo que Rodrigo solo dejó conectado el teléfono y se fue a ver los partidos, aunque hoy no sé si hay partidos. Maynor Fernando Pet, ayudemos a Rodrigo. Definición de victimología. Tampoco. ¿Se la puedo leer, Lick? Ahí, gracias, pero yo lo que quiero es que participemos todos. Ahí Muy está bien. Maynor, ahí ya apareció Maynor. Sí, licenciado, buenas noches. Solo que mi internet ha estado un poco mal. Efectivamente, voy a incorporar, abarca no solo Definición de victimología, por favor. cómo se encarga. Es el estudio científico de las normas que regulan los derechos de las víctimas del delito. Se basa en el análisis de los que padecen por una conducta antisocial y se centra en el estudio de los tipos de víctimas. Tipos de víctimas: inocente, provocadora, imprudenciales, voluntarias, ignorantes, imaginarias, simuladoras, agresoras y culpables. Muchas gracias, Maynor. Yo creo que nos estamos dando duro con la otra catedrática que se escucha ahí, que también está dando clases. O bueno, o la persona que está hablando ahí, pero le comprendimos. Gracias, Maynor. Como les decía, entonces la victimología es el estudio científico de las normas que protegen, regulan los derechos de las víctimas dentro del proceso penal. ¿Y por qué les decía yo que en los últimos años ha adquirido mayor relevancia la victimología? Porque se han creado nuevas instituciones que velan y protegen estos derechos. Tenemos el Instituto de la Víctima, que se apersona como querellante adhesivo en todos los delitos, principalmente cuando las víctimas son mujeres. También tenemos la Procuraduría General de la Nación en materia de penal, niñez, se apersona como querellante adhesivo cuando la víctima es un menor de edad que carece de representación legal, o bien la víctima, siendo mayor de edad, adolece de alguna discapacidad volitiva o cognitiva. Entonces, hace merecedor que haya alguien dentro del proceso penal que proteja y defiende sus derechos e intereses. Y eso es lo que argumentan los jueces en audiencia, para que la víctima no quede en estado de indefensión, porque el sindicado tiene su abogado defensor, un profesional del derecho que lo va a asistir, pero la víctima, si comparece sola al proceso, no va a tener esa categoría o alguien que la represente. Para eso existen los abogados del querellante, para garantizar esos derechos. Bueno, y por último tenemos la penología o la ciencia de las penas. Milady Yuk, ¿le puede dar lectura, por favor? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bien, solo que
Solo me aparece ciencias jurídicas penales. Todavía no. Aparece en pantalla, es la penología. Ajá. La literal G. Bueno, ahí está, ya se lo puse más en pantalla. No. Ciencias jurídico-penales, derecho penal o dogmática penal. No, es la definición anterior de penología. Ah. Una ciencia terminológica. Me confundí, lo siento. Ahora sí, penología es el estudio de los diversos medios de represión y prevención de las conductas antisociales, penas y medidas de seguridad, de sus métodos de aplicación y de la actuación post-penitenciaria. En la modernidad se le considera como el estudio de la reacción y el control social que se produce contra personas o conductas que son captadas por la colectividad como dañinas, peligrosas o antisociales. Gracias, muy amable. Como usted quiere leer el siguiente tema, también le vamos a dar la palabra, la oportunidad, no se preocupe. Pero solo quiero explicar que la penología ha trascendido en los últimos años porque así como existe teoría del delito, también hay una ciencia o teoría de las penas, y es esta disciplina la que lo estudia. Y es tan amplia que no solo se limita a las penas que regulan los delitos, sino también a las medidas de seguridad. ¿Cuándo se aplican las medidas de seguridad? Cuando una persona es inimputable por adolecer de alguna discapacidad mental y por ende no puede afrontar el proceso penal. Pero como tampoco lo podemos dejar ahí libre a su suerte y que siga delinquiendo, está sujeto a ciertas medidas de seguridad. ¿Por qué razón? Como dice la definición, por considerar una persona peligrosa o antisocial. Ahora sí, compañera, ya analizamos entonces el primer bloque o sección de ciencias, que son las ciencias criminológicas. Ahora nos vamos a ir con las ciencias jurídicos penales, de las que ya hablamos también un poquito el día de hoy, pero vamos a profundizar un poco más a continuación. La primera de ellas, derecho penal, también conocida como dogmática penal. Por favor, compañero. Derecho penal o dogmática penal. Es la ciencia de las normas penales. Consiste en la interpretación y estudio de manera sistemática y deductiva del contenido del derecho penal vigente, objetivo o positivo. Las normas penales, qué conductas son punibles y cuál es la pena a imponer. Son ramas de la dogmática penal, la teoría del delito y la teoría de la pena. Muchas gracias. Entonces aquí vemos que el derecho penal trasciende únicamente de decir qué conductas son delito y cuál es la pena a imponer, sino que nos da un contenido más complejo, porque ya nos indica qué delitos están vigentes y cuáles son positivos, que no toda norma vigente es positiva, porque positivas son aquellas que se aplican en la práctica. Pero forma parte de la dogmática penal, como nos dice acá el texto. La teoría del delito se recuerdan los elementos positivos y negativos del delito, y la teoría de la pena, ¿verdad? ¿Cuáles son esos criterios que utiliza el juez? Artículo 65 del Código Penal, si no estoy mal, para establecer qué pena imponerse. Por eso, todos los delitos no tienen una pena fija, sino que tienen rangos entre menor y mayor pena, para establecer, según la magnitud y los antecedentes del acusado, la pena merecedora. También tenemos la ciencia del derecho procesal penal, que ya establecimos, y el derecho ejecutivo penal. Melissa Marroquín, por favor, la primera de ellas, derecho procesal penal, lo tenemos en pantalla. Buenas noches, Lick. Es el inciso B, ¿verdad? Por favor, así es. Muy bien. Es el estudio de las normas procesales del procedimiento que debe seguir para instruir el proceso, sentenciar y dictar la pena en caso de que la sentencia sea condenatoria. Es la ciencia normativa que estudia el procedimiento conducente a la verificación del hecho criminal, del daño causado o del peligro provocado, y de la responsabilidad penal, así como en su caso, la imposición de pena o medidas de seguridad al infractor y de la compensación a los sujetos dañados que corresponda. Muchas gracias, compañera.
aquí tenemos una definición bastante extensa del derecho procesal penal, pero nos quedamos con la parte central que establece que es el estudio de las normas procesales que nos van a permitir llegar a una sentencia, sea esta de carácter condenatorio o de carácter absolutorio. Yo aquí le agregaría, y pues anoten ustedes como referencia, artículo 5 del Código Procesal Penal, los fines del proceso penal. Entonces, si analizamos el artículo 5 del Código Procesal Penal, tenemos una definición muy completa y acorde del derecho procesal penal. Y por último tenemos el derecho ejecutivo penal. Martín Alexander Pablo, ¿le puedo dar usted lectura, por favor? Ahorita, licenciado, al artículo 5, no, o al derecho ejecutivo. A la definición de derecho ejecutivo, por favor. Bueno, derecho ejecutivo penal es la ciencia normativa que estudia las normas que regulan la ejecución de la pena y o la medida de la medida de seguridad. Desde el momento en que se convierte en ejecutivo, el título se legitima la ejecución. El derecho penitenciario es tan solo una parte del derecho ejecutivo penal, ya que las penas de prisión o privativas de la libertad son solamente una pequeña parte de las penas con las que se cuenta en derecho. Muchas gracias. Como que lo andaban corriendo ahí el compañero, lo leyó muy rápido. Pero gracias. Efectivamente, entonces vemos que el derecho ejecutivo penal trasciende y es mucho más que el derecho o el sistema penitenciario, porque es mucho más amplio y regula todo lo concerniente a cómo se van a ejecutar las penas. Vamos a profundizar ahora que ya hemos conocido en 2 clases anteriores la criminología y qué relación y diferencia tenemos con la dogmática penal o el derecho penal. Acá tengo 2 relaciones o 2 puntos en los cuales se asemejan. Primero, porque la dogmática penal y la criminología son equiparables, en el sentido que ambas son ciencias de igual jerarquía. Y si bien es cierto, la criminología auxilia al derecho penal, es una ciencia jurídico-penal auxiliar en cuanto a la investigación de las causas del crimen, pero en cuanto a la investigación de las causas del crimen, es una ciencia independiente. Y tenemos entonces que la criminología auxilia al derecho penal y es auxiliar, como su mismo nombre lo indica, pero en materia de investigación, y ya les dije algunos ejemplos hace algunos minutos, es una ciencia independiente. Siguiente relación o semejanza, tanto la criminología como el derecho penal son 2 ciencias autónomas, pero no son opuestas, ni separadas, ni reñen entre sí, al contrario, se asocian en cada momento. Diferencias. Científicamente la dogmática penal y la criminología son distintas, pues tienen trato objeto y método de estudio diferente, aunque las 2 tienen la misma finalidad, que es la prevención del delito. En cuanto a la definición, la criminología es una ciencia causal explicativa y empírica, es una ciencia del ser, mientras que la dogmática o el derecho penal es una ciencia normativa, ciencia del deber ser, cómo nos debemos de comportar dentro de la sociedad. Eso regula el derecho penal. En cambio, la criminología es cómo se comporta el ser humano, sin necesidad de que exista una obligación. Y finalmente, en cuanto al objeto, las causas del crimen son dinámicas, es decir, están en constante evolución. Las causas que originan delitos esta semana no van a ser las mismas que el próximo mes, pero por el contrario, la ley, el Código Penal, la mayoría de delitos no sufren reforma, por lo tanto, es estático, perdura a lo largo del tiempo. Además de estas, y ahorita pues abro este espacio para el foro, para que me puedan decir, en base a lo que hemos estudiado en estos 2 días, alguna otra similitud o diferencia que ustedes hayan visto. No tengan miedo, a ver, platiquemos unos minutos. Además de las anteriores, algo más que ustedes les llamen la atención. A ver, a mí se me ocurre otra que no está en el texto. Otra diferencia.
El derecho penal está regulado en normativas o en cuerpos legales, en leyes, mientras que la criminología no la vamos a encontrar en ninguna ley. A lo más que tenemos son textos, estudios, libros de carácter teórico, más no una legislación como tal. ¿Ya ven? Esa es otra diferencia. ¿Alguien que quiera compartir algo, una duda que tengan hasta el momento? Bueno. Licenciado, entonces, como relaciones entre las dos ciencias, por así decirlo, es que las dos se auxilian de otras ciencias para poder solventar los problemas, por ejemplo. Sí, se asemejan en ese sentido, y no solo se auxilian de otras ciencias, sino que se auxilian entre sí. Otra similitud que yo pude advertir hoy y que no está en el texto, pero que se sobreentiende o llegamos a esa conclusión, es que ambas pertenecen a la Enciclopedia de las Ciencias Penales. Esa puede ser una más, ¿verdad? No está en el texto como tal, pero se intuye que tanto el derecho penal como la criminología pertenecen a la Enciclopedia de Ciencias Penales. Y como decía el compañero Martín, se auxilian de otras disciplinas y se auxilian entre sí. Y ambas son autónomas. Bueno, vamos a entrar al tercer bloque de las ciencias penales. Ya vimos las ciencias criminológicas, las ciencias normativas, y ahora es el turno de las ciencias médicas. Vamos a pedir favor a Marco Méndez que le dé lectura, por favor, a el tema de la medicina forense. Okay. Medicina forense es el conjunto de conocimientos médicos utilizados por la Administración de Justicia para dilucidar o resolver problemas de orden civil, criminal o administrativo, y para ayudar a la formulación de lagunas leyes. Lagunas legales, perdón, ahí también hay un pequeño error. Pero leamos, por favor, Marco, la definición de Quirós Cuarón en cuanto a medicina forense, y nos vamos a quedar con esto. Para Quirós Cuarón, la medicina forense, en su ejercicio y aplicación, es la técnica o procedimiento mediante el cual se aprovecha una o varias ramas de la medicina o de las ciencias conexas para estudiar y resolver casos concretos, habitualmente ligados a situaciones legales o jurídicas. Por ejemplo, peritaje, médico legal, traumatología, autopsia, tanatología, etc. Muchas gracias. Sí, en la primer clase de medicina forense les dejan algún trabajo de glosario, cuestionario, algo por el estilo. Aquí hay una definición muy aceptable de medicina forense. ¿Por qué? Porque es ese conjunto de procedimientos que no pertenecen al ámbito penal, sino que pertenecen a las ciencias médicas, pero que nos sirven para resolver un proceso judicial. Y no, ojo, no solo en el ámbito penal, sino en cualquier rama del derecho. Se me ocurre, y les voy a poner como ejemplo, una aplicación de la medicina forense que no es en el ámbito penal. Cuando nos vamos a un juicio civil de paternidad y filiación, la prueba reina en este juicio es la prueba de ADN, el ácido desoxirribonucleico, entre el demandado y la o el presunto hijo del demandado. Entonces, es una aplicación de medicina forense, porque no lo realizamos los abogados, lo realiza un perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, la toma o muestra de sangre, y en laboratorio se demuestra si tiene cierto porcentaje de coincidencia o cotejo, por el contrario, si no existe. Entonces les estoy dando un ejemplo de una aplicación de una ciencia médica o de medicina forense que no pertenece al ámbito penal. Pero como acá estamos hablando de criminología y ciencias penales, les voy a poner más ejemplos aparte de los que están en pantalla. Solo para explicarle, aunque esto lo van a ver en medicina forense, cuando hablamos de tanatología estamos hablando de la ciencia que regula todo lo relativo a la autopsia. Esa es la tanatología. Traumatología, todos aquellos hechos objeto de las lesiones. ¿Se recuerdan de los delitos de lesiones? Gravísimas, graves, leves, culposas, eso lo determina la traumatología. Otro tipo de peritajes, como les decía, el
peritaje psicológico o el psiquiátrico, pues forman parte de la medicina forense, solo que son otras áreas. Y finalmente, pues se me ocurre hablar del peritaje de serología, en donde cuando se cometen delitos contra la integridad de las personas o la vida, y tenemos los objetos del delito, las presuntas armas con las que se cometió, principalmente hablando de armas blancas, hay que determinar si las manchas que presentan, que posiblemente sea sangre, porque hasta el momento no lo sabemos, se someten al laboratorio y mediante una prueba de serología, así se llama, se va a determinar si efectivamente pertenece a una sangre humana o no, o puede ser de otra índole. Bueno, estos son algunos ejemplos de por qué nos auxiliamos de la ciencia forense, ciencia médica, específicamente la medicina forense. Y otro tema muy importante, y ya con eso finalizamos el día de hoy, es el de la psiquiatría forense. Vamos a entender por psiquiatría forense lo que tenemos en pantalla. Le vamos a preguntar o pedir favor a Luis Chech, que nos haga favor de leer lo relativo a psiquiatría forense. Muy bien, buenas noches, licenciado. Es la ciencia médica que estudia las enfermedades mentales. En su sección de forense se ocupa de los problemas médico-jurídicos que surgen de la enfermedad mental. Perdón, leamos la definición de Weibhand y con esta nos vamos a quedar, o para efectos de estudio, esta es la definición que yo quiero que analice. Por favor. Muy bien. Para Weigand, la psiquiatría forense o judicial es la disciplina que se propone aclarar los casos en que alguna persona por el estado de su salud mental necesita consideración especial ante la ley. Por ser inimputable no se puede afrontar el proceso penal, pero sin medidas de seguridad. Son temas de esta disciplina: psicosis, neurosis, psicopatía, esquizofrenia, paranoia, psicosis tóxica, tratamiento, terapia, etcétera. Gracias, Luis. Al final tenemos algunos ejemplos de enfermedades mentales. Psicosis, neurosis, psicopatía, esquizofrenia son algunas de las enfermedades mentales, como poder decir enfermedades físicas que tenemos, ¿verdad? Adolecer de algún tipo de dolor en el sistema respiratorio, digestivo, etcétera. Así también existen enfermedades mentales y manuales específicos para entenderlas. Pero aquí les tengo un ejemplo en pantalla. Dice, nos auxiliamos de la psiquiatría forense, para analizar si una persona es merecedor de afrontar el proceso penal o es inimputable. Recordemos, artículo 23, numeral segundo del Código Penal. Son inimputables las personas que adolezcan de capacidad volitiva o cognitiva al momento del hecho, o que sea de forma permanente. Entonces, si un peritaje psiquiátrico nos establece que no pueden afrontar el proceso penal, pues van a ser acreedor de medidas de seguridad. Pero vámonos al otro lado, y hablando un poquito de victimología, que les platiqué el día de hoy. Les dije que las víctimas actualmente y con las reformas del Código Penal adquieren la misma categoría de igualdad y derechos que un sindicado. ¿Y para qué nos vamos a auxiliar de la psiquiatría forense en relación a la víctima? Por ejemplo, cuando la víctima adolezca de una discapacidad mental y eso la conlleve ser más vulnerable para determinado delito. Además de ello, y en el caso en concreto que les voy a poner a continuación, cuando hablamos de violación, el artículo 174 establece varios numerales en los cuales se va a agravar la pena. Entonces, si la violación es el acceso carnal con otra persona mediante violencia de por medio, hay agravación de la pena y el numeral 4 del artículo 174 del Código Penal, si no estoy mal, establece que, perdón, es el numeral 2, ya me recordé,
que es cuando la víctima adolezca de alguna discapacidad mental. Entonces eso va a agravar la pena. ¿Y cómo vamos a determinar si la víctima adolece de discapacidad mental? El juez se le va a quedar viendo y va a decir, ah, ya la vi 5 minutos y vi su comportamiento y sí, adolece de discapacidad mental. No, tiene que ser un experto, un profesional que así lo analice. Entonces va a ser mediante un peritaje psiquiátrico que realice el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Bueno, y ahora les voy a poner otro ejemplo que se sale del ámbito penal. ¿Por qué razón? Porque el primer párrafo establece: la psiquiatría forense nos permite resolver problemas de índole jurídica. Ojo, no está diciendo únicamente de índole penal, en cualquier rama del derecho. Les voy a poner otro ejemplo. Cuando hay incapacidad de una persona, se recuerdan aptitudes de la personalidad, derecho civil. A algunos les gusta el derecho civil. Existe capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio nos permite ejercer los derechos y obligaciones por sí mismos. Clases de incapacidad. La incapacidad total o absoluta cuando el mayor de edad no puede ejercerse o hacerse valer por sí mismo. Entonces necesita de un representante legal que actúe o ejerza esos derechos en nombre de él. Y para lo cual debemos de promulgar o interponer las diligencias voluntarias de declaratoria de estado de interdicción. Ese es el nombre correcto, pero comúnmente lo aprendemos como el famoso trámite de incapacidad o de incapaces. Pero a través de diligencias voluntarias judiciales se logra determinar, mediante también peritajes psiquiátricos, si una persona no puede ejercer sus derechos por sí mismo, se le nombre un representante legal para que actúe. Entonces, les estoy poniendo pues varios ejemplos, no únicamente del ámbito penal. Compañeros, es el momento de hacer preguntas, dudas, comentarios de la clase de hoy, porque es la última clase antes de nuestro primer examen parcial. El día viernes vamos a tener el examen parcial en horario de 8 de la noche a 10 de la noche o de 20 a 22 horas, y como ustedes pueden ver, son 15 hojas nada más del texto que tienen en pantalla, y sobre ese texto nos vamos a examinar nada más. No van a tener que leer esos famosos folletos que dejan algunos catedráticos de 60 hojas que les dicen, vayan a traerlo a X fotocopiadora, de la página 200 a las 350 va a venir su examen parcial. No, conmigo al grano, las cosas como son, lo práctico. Pero bueno, los quiero escuchar. ¿Alguna duda que tengan? ¿O algún tema que no haya quedado muy claro el día de hoy? Bueno, si no, recuerden también que al finalizar esta clase, les voy a compartir en el grupo de WhatsApp el link o enlace para el laboratorio número 3. También tiene un punteo y ahí van acumulando los 25 puntos de zona. Si no estoy mal, solo déjenme confirmar el calendario, porque no les quiero dar una fecha que no es. El viernes 24 de junio les voy a publicar las notas de zona. Serían 70 puntos de zona, entre 25 primer parcial, 20 el segundo parcial y los 25 de zona. Entonces, el 24 se los voy a compartir. Porque había un compañero que me escribió y me dijo, mire, Lee, que me dio mi zona, mi nota, perdón, de laboratorio. Y le digo yo al compañero, si le ponemos nota al laboratorio me queda debiendo, le dije. Entonces, mejor por el simple hecho de resolverlo ya tiene sus 3 puntos. Así que les hago ese recordatorio, y el día viernes también por medio del grupo de WhatsApp les voy a compartir el enlace para el primer parcial a las 20 horas. Si no hubieran dudas, comentarios, damos por finalizada la sesión de hoy. Gracias por poner la atención debida y la participación.